De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. En el caso de Apolo y de mí, aprendan aquello de no saltarse el reglamento y no se engrían en uno a costa del otro. A ver, ¿quién te hace tan importante? ¿Tienes algo que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿a qué tanto orgullo como si nadie te lo hubiera dado? Ya tienen todo lo que ansiaban. Ya son ricos, han conseguido un reino sin nosotros. ¿Qué más quisiera yo? Así reinaríamos juntos. Por lo que veo a nosotros los apóstoles, Dios nos coloca los últimos. Parecemos condenados a muerte, dados en espectáculo público para ángeles y hombres. Nosotros, unos necios por Cristo, ustedes que sensatos en Cristo. Nosotros débiles, ustedes fuertes, ustedes célebres, nosotros despreciados. Hasta ahora hemos pasado hambre y sed y falta de ropa. Recibimos bofetadas, no tenemos domicilio, nos agotamos trabajando con nuestras propias manos, nos insultan y les deseamos bendiciones, nos persiguen y aguantamos, nos calumnian y respondemos con buenos modos. Nos tratan como a la basura del mundo, el desecho de la humanidad, y así hasta el día de hoy. No les escribo esto para avergonzarlos, sino para hacerlos recapacitar, porque los quiero como a hijos, porque tendrán 1000 tutores en Cristo, pero padres no tienen muchos. Por medio del Evangelio, yo soy quien los ha engendrado para Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un sábado, Jesús atravesaba un sembrado. Sus discípulos arrancaban espigas y frotándolas con las manos se comían el grano. Unos fariseos les preguntaron: ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Jesús les replicó: ¿no han leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios, tomó los panes presentados que solo pueden comer los sacerdotes, comió él y les dio a sus compañeros, y añadió: el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, muy buenos días. Reciban un cordial saludo. Acabamos de escuchar el Evangelio de San Lucas en el capítulo 6, versículos del 1 al 5. Este texto está en el contexto de lo que hemos venido trabajando sobre la identidad de Jesús como aquel que es alimento para los discípulos. Hemos visto que Jesús introduce a los discípulos en el banquete mesiánico. Y Jesús se hace alimento, se hace plenitud y necesita que los discípulos experimenten hambre, sed, deseo de vivir el banquete nupcial. Jesús había transformado al paralítico pecador y lo había enviado a su casa. La casa que es de un hombre pecador se ha convertido en casa de Dios. La verdadera casa del hombre es el perdón en el cual Él, Jesús, se entrega Él mismo. En este contexto, vienen y cuestionan a Jesús sobre un elemento importantísimo para el mundo judío, el sábado. De hecho, el texto de hoy comienza diciendo: sucedió que un sábado. El sábado para un judío es la fiesta del hombre y es el descanso de Dios. Evoca la liberación y también la culminación de la creación. En el pueblo de Israel es señal del tiempo final, cuando el hombre, a la venida del Señor, reconciliado con Él, se había reconciliado consigo, con sus hermanos y con la naturaleza. Por lo tanto, el sábado estamos hablando de una realidad teologal
profunda e importante para el ser humano. Ahora bien, cruzaban por unos sembrados los discípulos de Jesús. Y al cruzar por los sembrados, los discípulos tienen hambre, se muestran necesitados. Hay un contexto de carencia. Y aquí, al pasar por los sembrados, los discípulos arrancan y comen espigas desgranándolas. En el sábado, los discípulos se alimentan de Cristo. Es el gesto de los discípulos que recuerda la interpretación de Cristo como trigo, de Cristo como pan. Alimentarse de Cristo, alimentarse de las espigas, es alimentarse de la palabra que genera vida. Por lo tanto, los discípulos experimentan el sábado como un día de gracia, como es el día para tomar conciencia del don de Dios y un don en abundancia, gratuito, que está al borde del camino, en los sembrados, en los campos. El sábado ya se ha visto como un don y los discípulos lo experimentan así, pero no todos saben interpretarlo, ni comprenderlo, ni todos han podido acercarse a Cristo para vivir lo que esto significa. Al contrario, los detractores de Jesús, los fariseos y los escribas, le dicen que eso no es lícito. Los fariseos cumplen con la ley del sábado y lo esperan, pero no saben que ya ha llegado y mucho menos lo viven, que el sábado está caminando con ellos, que el Shabbat, el nuevo Shabbat de Dios, ya no es un día, sino una persona, Cristo. Eso es lo más importante. Los fariseos y los escribas se quedan en la ley del sábado pensando en 40 prohibiciones, pero no se dan cuenta que lo importante del sábado es para encontrar a Dios, para dejarse alimentar por Dios. Podríamos decir que están dedicados todos a buscar a Dios, a partir de esfuerzos, de cumplimientos, de normas, pero no se dejan encontrar por Él. Se quedan en la ley y en el esfuerzo personal por alcanzarlo, pero a Dios no se le alcanza a punta de esfuerzo. Antes de alcanzar a Dios, nosotros somos alcanzados por Él, y eso es lo que Jesucristo está diciendo. Lo que para nosotros se hace imposible, Él ya lo ha realizado en nosotros. Él se ha acercado, Él ha roto la distancia entre la divinidad y la humanidad. La ley prohíbe trabajar para procurarse el alimento el día sábado. Los discípulos reconocen que esas espigas son ofrecidas por Dios, pero antes que ser ofrecidas por Dios, es Jesús el que aparece ahí. Luego aparece un personaje que Jesús cita en referencia a él, que es lo que hizo David. Jesús responde con una referencia a él, lo nombra para mostrar la superioridad de su descendencia y decir que Jesús es más que David y que en Jesús se realiza la expectativa mesiánica. Y esa expectativa mesiánica, esa era mesiánica, se está dando. Y no porque se transgreda una ley, sino porque al contrario, que lo que se está dando son un tiempo nuevo en el que se están comiendo los panes consagrados. Ese pan consagrado es Dios en Jesús. Es Dios mismo el que será sagrado y será don. Es el cuerpo del sábado, se ha convertido en trigo de vida, y los fariseos no lo han descubierto. Tomando los panes, comió y los dio. Esto sucede para que se entienda que entrar en la casa de Dios, en comer su pan, alimentarse de Él, nos conduce a la vida plena. La conclusión del texto es lo más importante.
el Hijo del Hombre es el Señor del sábado. Este es el motivo por el cual nosotros vivimos de Dios. En Jesús se halla el presente de Dios, la plenitud de Dios. Es el Señor del sábado, es la gracia desbordante, la reconciliación entre Dios y los hombres. El que vive de este sábado, de este Shabbat que es Jesús, vive de Dios y para Dios, y no está bajo ninguna ley, porque no porque la quebranta, sino porque la ha cumplido toda, porque está en la ley de la gracia, del perdón, de la abundancia, del alimento. Ninguna ley puede hacer amar. En cambio, Jesús es el hombre del amor, es el hombre que alimenta y nos enseña a amar a Dios y a vivir desde Él, haciéndose pan sabático para todos. Que podamos nosotros decir que la vida se renueva en la libertad, en la alegría del amar, en la alegría de los frutos de Dios. La meta para todos nosotros es realizar el camino del Hijo del Hombre, no el camino de la ley. Los invito, hermanos, para que contemplemos este texto, para que nos acerquemos a Jesús que cruza por los campos de trigo en relación con sus discípulos que arrancan, que se alimentan y que descubren que el Hijo del Hombre es Señor del sábado, es el Shabbat de Dios para nosotros. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, los acompañe hoy y siempre. ¡Feliz sábado! Justo un día leemos algo sobre el sábado. Un abrazo.